Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Satura, una aventura fuera de este mundo, 2005. Empezamos la película con unas escenas que parecen dignas de un comercial para vender el principal objeto del día de hoy, como también sus funciones, aunque enseguida las detallaremos más adelante, ya que primero pasamos a con los protagonistas del día de hoy precisamente, que son los hermanos Walter y Danny, que aunque parecían jugar béisbol tranquilamente con su padre, realmente detrás de esto, aparte de que sus padres están divorciados, estos dos se oyen uno al otro como no tienen ni idea, porque supuestamente por culpa de Danny, sus padres se divorciaron. Pero pues les advierto desde ahorita que con semejantes hijos más insoportables que su puta madre, pues cualquiera perdería la cabeza, demostrándose esto con que su padre pues intenta hacer todo lo que puede para cuidar a sus hijos, incluyendo también a la hermana mayor de ellos, Lisa. Pero debido a su trabajo que es arruinado por estos dos idiotas precisamente, los tiene que dejar en esa casa que, aunque no esté nada mal la verdad, al ser medio vieja no les es muy agradable para ellos. Peor cuando se quedan a cargo de la hermana, entre paréntesis solos en casa porque la hermana no hace absolutamente nada en esta parte. Tras esta semejante presentación de esta familia para nada disfuncional, mientras Walter y Danny discutían de nuevo y se persiguen mutuamente, Danny se esconde en el ascensor de la ropa sucia, por lo que Walter, como semejante cabrón, lo manda al sótano que le aterra obviamente, pero en ese lugar acaba descubriendo de pura casualidad el mismo objeto que vimos al principio, un juego de mesa llamado Satura, que es mucho más técnico. Básicamente, moviendo una llave, se activa un botón que al presionarlo, aparte de mover una de las naves que representa a cada jugador en cierto número de casillas, el juego da unas cartas que obviamente provocan literalmente lo que se describe, comenzando básicamente con una lluvia de meteoritos que, tras hacer mierda a la sala de estar, se dan cuenta de que afuera parece verse de noche. En realidad la puñetera casa con los tres adentro se fue literalmente al espacio exterior, de ahí tremendo bombardeo que les acaba de caer, cosa que además de que Lisa no se lo cree obviamente, aun cuando jueguen en su puñetera cara, aunque también esto es debido a que justo a Walter le toca una carta que solo hace que avance de casilla, bastante conveniente. Pero debido a todo esto que acaba de pasar, pues ahora les toca jugar para completarlo al 100% y lograr regresar a casa evidentemente, no sin antes mandar a Criosueño a Lisa, así por la puta cara, pero todo lo que podría pasar por una misión relativamente sencilla, salvo que el juego les manda alguna mierda, como veremos muchas veces, se complica todo básicamente porque ahora Danny, así por sus huevos, decide que ya no quiere jugar, aunque Walter, al ya estar relativamente cerca del final, no planea quedarse así. Mejor el juego decide convertir a un robot gigante que tenía Walter en un gigante literalmente, y que se reprograme para que piense que este es un alien al cual destruir. Menos mal que es bastante estúpido y relativamente lento, para que en varios intentos se puedan escapar y darles tiempo para que recuperen la llave del juego que se puede caer, lo cual lo hace un juego mucho más peligroso para que te quedes atrapado. Danny posteriormente juega otro turno, que los acaba mandando cerca de una estrella, y la misma gravedad de esta, antes de que haga mierda la casa o se los lleve, hace que el robot se vaya al sótano para hacerse mierda por tremendo putazo que se da, y quedarse ahí mientras se autorrepara evidentemente. Ya una vez pasa este cagadero de proporciones astronómicas, suben de nueva cuenta a Lisa, que se había caído por las escaleras, a donde se había quedado aún estando congelada, siguiendo con la misión de completar el juego de manera relativamente fácil porque Walter avanza bastante rápido por los turnos que le tocan, excepto porque Danny sigue empeñado en no querer jugar si Walter lo sigue tratando como el culo, pero este acepta medio tratarlo bien y ahora sí saca su turno para que tengan así por la puta cara unos visitantes nada pacíficos, llamados Zorgons, que nada más llegar empiezan a bombardear la casa para destruirla más de lo que ya estaba. Además de que el juego no coopera al darle a Walter una carta que sí es importante pero no para ese tremendo bombardeo, pero afortunadamente para el turno medio hecha la fuerza de Danny, llega un astronauta para ayudarles a apagar toda fuente de luz de la casa, porque básicamente eso es lo que atrae a los Zorgons, exceptuando precisamente una pequeña flama en el calentador de la casa que Walter no apagó porque estaba en el sótano, al lado del jodido robot de antes que obviamente no planea acercarse al mismo, fabricando mejor una distracción al quemar el sillón de su padre para que eso atraiga a estos alienígenas de mierda en forma de lagartijas antropomórficas que solamente quieren quemar más y más. Ya después, aunque este solamente quiere comida tras estar 15 años atrapado en esa parte de Satura, y aún cuando los ayudó a que no los matara a los putísimos Zorgons, el cagapalos de Walter quiere que se vaya de la casa para que estos, solos, lidien con las cagadas que les llegue a mandar el juego. Aunque afortunadamente para ellos, Danny lo evita al pedirle que no se vaya, pero
pero por cada cosa buena que hacen estos dos niños insoportables, no, lo siguiente, hacen otras 58.000 cagadas, ya que ahora por la risa decía hacer trampa al adelantar su cohete unas casillas para alcanzar a Danny y comenzar por milésima vez una discusión en la película. Pero, aunque Danny haya hecho trampa, el juego decide eyectar de la casa a Walter por haber movido la pieza a su lugar original, pero por lo menos es rescatado por el astronauta para continuar con el juego. Pero debido a que Lisa ya se despertó de su crío sueño, acaba activando de nuevo la calefacción de la casa, porque también no la pagaron en primer lugar. Ya mejor en el turno de Walter, al tocar una carta especial, que básicamente es una estrella fugaz que le da un deseo a elección, nuevamente empieza una puñetera discusión totalmente estúpida. Y cuando pasa dicha estrella, el astronauta insiste, más de lo necesario, en que no haga lo que está pensando, entre comillas. Y después corre a buscar a Danny, aunque el deseo de este mismo solo sea literalmente un balón de fútbol americano firmado, y no lo que estaba pensando el astronauta, que enseguida veremos, ya que él también precisamente jugó el juego, y al estar igual que todos inútiles, decidió que su hermano no existiera, y por eso se quedó encerrado en el juego durante 15 años. Aunque el deseo de Walter igualmente es malo, porque perfectamente pudo haber perdido algo 1000 veces mejor, aunque también esto fue por culpa de la presión del astronauta, pero pues peor es nada. Acordando dejar un poco las discusiones de un lado para poder completar el juego. Pero debido a lo que pasó con la calefacción y la pendejada que hizo Walter, los Orgons ahora regresaron para seguir cagando el palo, y ahora haberse llevado el juego con unos disparos que habían hecho, por lo que deciden prender fuego a la cocina para que los putísimos Orgons regresen con el juego precisamente. Pero como Lisa se despierta y justamente ve el cagadero que están haciendo esos tarados sin el astronauta, dicho plan se jode por culpa de que apagó el fuego. Pero por lo menos esos cabrones sí volvieron para ahora quedarse un rato. Pero además de que Lisa se empieza a sentir atraída con el astronauta y decide colaborar con ellos, mientras precisamente ellos se esconden en la lavandería. Precisamente el astronauta en ese punto va al sótano para buscar el juego, pero como hay demasiados Orgons no pudo agarrarlo precisamente que está dentro de la nave. Así que lo único que se les ocurre es usar el ascensor de ropa que vimos antes para que Danny haga todo el trabajo sucio. Y aunque ellos también tienen que lidiar con estas mierdas que ya se subieron a la parte de arriba de la casa, lo cual complica el plan precisamente, una vez Danny llega al sótano solo se topa con la caja vacía del juego, pero alcanza a ver que la nave de estos bichos que parecen versiones miniaturas del Godzilla Pocho de 1998 decide meterse a la fundidora antes de que lo destruyan definitivamente, por lo que tras llenarse de una cagada fosforescente y ver que ahí tienen cabras alienígenas, aprovecha que estas mismas escapan para que el Sorgon que estaba ahí se vaya del lugar, ahí detiene la cinta para poder recuperar el juego y por poco también que se lo traguen los puñeteros Sorgons, hasta que Walter lo salva in extremis. Pero antes de que los Sorgons se los traguen definitivamente, viendo que el robot de antes ya estaba reparado al 100% y también de paso como se chingó algunos Sorgons en el sótano, el propio Walter usa la tarjeta de antes que le habían dado para que solo se encargue de destruir a estos para destruir precisamente una de sus naves y que la otra salga huyendo del lugar, pudiendo continuar el juego de una puñetera vez, estando ambos relativamente cerca de ganar, o eso parecía porque el juego le regresa a ambos varias casillas totalmente por la puta cara, aunque al menos Walter le vuelve a dar una estrella fugaz. Pero viendo lo que ha hecho el propio astronauta por ellos, decide desear que él recupere a su hermano, aunque aparentemente solo hace que un doble de Danny aparezca en el lugar. Pero esto no es un error, sino que como tremendo plot twist, resulta que el astronauta es nada más ni nada menos que una versión mayor de Walter, ya que la partida que se nos mencionó se trató de ellos mismos, pero en una realidad alternativa o algo así, que salió mal, y viendo que ellos sí cumplieron su propósito, ahora también se desaparece junto con el otro Danny. Pero no los jodidos Orgons, que encabronados ahora se trajeron a todo el batallón completo para bombardear la puñetera casa. Pero por lo menos, aunque el juego les hizo tremendo bait, en la tarjeta final le dio un semejante adelanto a Danny para que ganara la partida, lo cual hace que la bola central del juego empezara a girar, pero solamente dándoles una tarjeta con las gracias por jugar, aunque también aparece de paso un agujero negro que destruye completamente tanto a la casa como a los Orgons, se lleva a Lisa y a Walter para que finalmente regresar a sus naves de vuelta a sus casillas de origen, pero también a todos de vuelta a la tierra a donde todo comenzó y con la casa tal y como estaba, por fin llevándose bien para la alegría de su padre, que al menos podrá descansar de tantos puñeteros pleitos entre ellos, tras toda una aventura en el espacio que aparentemente nunca pasó hasta que cae una bicicleta del espacio. Finalmente los protagonistas era de esperar que se llevaran bien por fin, evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película.
Esta película de hoy siento que su caso es muy injusto, el cómo fue tratada, porque aunque no lo pareciera por cómo la narré, no es para nada una mala película. Tiene sus cositas a mejorar y el público objetivo tal vez sea la razón por la cual para una persona mayor se le puede hacer bastante infantil, pero detrás de sí tiene aspectos muy positivos que comentar que lamentablemente por varios factores, algunos muy estúpidos que fueron también por culpa de Columbia Pictures, hicieron que sea recordada de mala manera incluso a más de 20 años de su estreno, por lo que vamos a ver a detalle en esta parte final de la review, porque esta película, aunque no sea la mejor de toda la galaxia, tiene argumentos con los cuales defenderse y que la hacen bastante buena, contrario a lo que la memoria colectiva piensa. Así que sin nada más por decir, vamos mejor a empezar con dichas conclusiones como siempre lo hacemos, con su guión, estructura y demás cosas relacionadas, obviamente. El guión y su historia, contrario a lo esperado, es probablemente los mejores aspectos que tiene la película, ya que aunque sea bastante sencillo de digerir y tenga alguna que otra conveniencia sencilla que puede ser perfectamente omitible, su ritmo es bastante bueno y cuenta los suficientes puntos para comprender una historia con la cual muchas personas pueden sentirse identificados, a través de un mensaje bastante importante dado por los protagonistas y su evolución que comentaré en unos instantes. Aún durando 1 hora y 40 minutos se me hace bastante entretenida por momentos, que a pesar de sí estancarse en varias partes, es relativamente poco a comparación de los aspectos importantes que se cuentan como dicho mensaje que se pretende dar, lo cual la hace bastante disfrutable para tanto su público objetivo como para el general, evidentemente. Ojo, este aspecto junto con lo de los personajes lo manejé de cierta manera para hacerlo un poco más a mi estilo, pero objetivamente es probablemente el mejor apartado de dicha cinta, junto con precisamente los personajes, que hablando de los mismos, siendo poquitos, tienen suficiente desarrollo e importancia en la historia, y aunque por sus actitudes podemos pasar por alto dichos puntos positivos, precisamente siendo ese el objetivo hasta ya casi finalizada la historia, no quiere decir ni mucho menos que son malos personajes, por lo que, empezando por el dúo protagónico, Walter y Danny, cumpliendo el rol de hermanos que se pelean como si no hubiera un mañana, les da ese toque que los puede hacer sumamente insoportables y repelentes de la película por igual, pero su cambio de actitud impulsado por el mismo juego y todos los retos que se le ponen para que tanto dejen de tratarse como el culo o culparse de cosas que obviamente no son debido a ellos, al igual que también aprender a convivir y apreciar lo que hace su hermano por el otro igualmente, es lo que hace que tras un rato dejes de querer darles una patada en el culo para preocuparte por cómo carajo lidiarán con los hijos de Godzilla del Express y los peligros del cosmos, evidentemente. Quien malas tiene putas en cierta parte es Danny, por las cagadas que hace Walter, pero también repito que ninguno es inocente del todo, pero como dije, esas puñeteras peleas cada 2 segundos ayudan al final del día a mejorar a dichos personajes, que aunque no queramos aceptar, es parte de su carisma y como son niños obviamente en una vida familiar bastante mierda, pues es comprensible todavía, los cuales conectados con un tremendo plot twist bastante interesante, hacen que el astronauta o el Walter alternativo sea un personaje que no solamente sirva como conveniencia al guión con patas, sino que también les dé una lección para que dejen de pelear viendo que las cagadas que querían hacerse mutuamente trajeron consecuencias en una realidad alternativa, logrando ayudarles en dicha misión y así cumplir su propósito y con ayuda de los protas también finalizar sus pendientes que tuvo con el hermano de su realidad, gozando igualmente con una gran carisma para quitarse también a los putos órganos toca pelotas evidentemente. Del resto de personajes como Lisa o el padre de los chicos pues no hay mucho más que comentar, más allá de que cumplen su función presentada y poco más la verdad. Lisa por ejemplo añadiendo un chiste que está bastante cagado a decir verdad y siendo relativamente útil aunque no lo apareciera en un principio, por lo que dicho aspecto, aunque en algún que otro cliché medio quemado como lo de la familia que está separada, los hermanos que se cagan el palo pero al final se reconcilian y pues poco más la verdad, tampoco son muy perjudiciales, y además de que dicho aspecto es igualmente bueno y de lo más recordado de dicha película, tal vez en el caso del conflicto entre los protagonistas medio para mal o en el caso del plot twist del astronauta lo más icónico, pero pues en fin, lo cual obviamente complementado con las destacables actuaciones de Jonah Bobo, Josh Hutcherson y Dax Shepard es lo que complementan igualmente bien a dicha película obviamente. Así que ya en el aspecto técnico visual, también, aunque el CGI y las pantallas verdes se notan bastante anticuadas en ciertas partes, esa ambientación en el espacio con una casa flotante en lugar de una nave y con los peligros del cosmos, biológicos como astronómicos, son lo que lo hacen bastante bueno sumado a los efectos prácticos, la banda sonora y más aspectos obviamente, lo cual lamentablemente no ayudó mucho a que la fama de esta película fuera mejor, y aun cuando ese aspecto sea bastante sencillo, igualmente es bastante destacable. Pero se preguntarán, ¿por qué dicha película fue muy mal vista en su tiempo, o no tan recordada como se lo hace ahora? Debido a que, aunque muchos no lo saben, dicha película que se cree o se creía una copia de Jumanji, en realidad es un spin-off dentro de su saga cinematográfica recientemente expandida, que por cierto tocaremos más adelante en el canal, y también siendo una adaptación de un cuento infantil del mismo autor que de Jumanji. Pero ojo, esto no es una copia como muchos creen, ya que aunque comparten lo de los niños protagonistas que se encuentran con un juego de mierda, que aparece cosas y que deben ayudar a un adulto que se quedó en el juego para finalizarlo y también resolver sus conflictos, el principal diferencial
diferenciador, aparte de la ambientación, es el enfoque más colectivo de los protagonistas, el involucramiento de realidades alternativas cerradas y un conflicto general más cerrado a nivel familiar de los protagonistas, pues es lo que la distinguen bastante. Pero como los inútiles de Columbia no supieron hacer un marketing que diferenciara dicha película para no hacerla pasar por la Jumanji en el espacio, y también al público que no tiene la capacidad suficiente para diferenciar dichas cosas, bastante obvias la verdad, es lo que le dio una muy mala fama por años. Actualmente, y afortunadamente, siendo una muy buena película de culto, pero todavía infravalorada, aún siendo parte del mismo universo que la trilogía, próximamente tetralogía de Jumanji, aún con todos los aspectos que ya comenté, obviamente. Pero pues en fin, pues poco más de comentar. Así que, en conclusión, Satura, una aventura fuera de este mundo, es una muy buena película individual y también como parte del universo de Jumanji, que con algunos aspectos como su guión e historia bastante bien construida, sin casi ningún error grave, personajes que se desarrollan bien, con giros de guión interesantes y un apartado técnico visual bastante decente. Lamentablemente una distribución y malentendidos totalmente estúpidos la volvió un fracaso comercial bastante fuerte, pero eso no evitó que a 2 décadas de su estreno y tras la expansión de la saga a la que pertenece, sea recordada con justicia a día de hoy, como, aún no siendo la octava maravilla del mundo, una muy buena película con la cual, para cerrar este video, si quieres pasar un muy buen rato, quisieras tener ese juego de mesa en tus manos para llevarte a tu casa al puñetero espacio, o por cualquiera que sea el motivo, es una muy buena opción que sí te puedo llegar a recomendar, a decir verdad.